Vamos a seguir cumpliendo con las promesas, ¿sí? En este caso le damos la bienvenida al secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Gildo Norato, que está en conexión remota y vamos a charlar un ratito con él. Queríamos darte la bienvenida, Gildo, y un poco, digo, la lógica se va haciendo más natural, ¿no? Que la economía popular se siente en la mesa de discusión para la planificación económica del país, porque ya no hablamos de desocupados, de gente que tiene un plan, sino ya se está instalando como algo natural la lógica de hay que discutir la economía popular como un actor importante dentro de lo que es el desarrollo del país. Gildo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Un gusto escucharte, escucharlos a todos y muy agradecido de esta oportunidad de participar en el Congreso Industrial. Bueno, ahí un poco la idea era hablar sobre esto, sobre cómo cambia esa lógica de este actor económico y social que es la economía popular y que de algún modo interactúa en una lógica natural, ¿no? Esto de planificar cómo se hace para crecer la producción con este actor importante que es la economía popular. Sí, primero la economía popular contempla aproximadamente el 25% de la población económicamente activa. Previo a la pandemia, las estimaciones privadas y las que nosotros mismos teníamos nos hablaba de casi 6 millones de habitantes de esta realidad, de los cuales en el último año, en el periodo agosto 2020-agosto 2021, 3 millones se registraron en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Eso significa que sabemos quiénes son, a qué actividades se dedican y a dónde están. Teniendo en cuenta esto, nosotros estamos impulsando distintas medidas que tienen un objetivo muy concreto. El primer objetivo es vincular a la economía popular con las cooperativas tradicionales, con el mundo pyme y con las mutuales. ¿Por qué? Para generar una apuesta al crecimiento económico de abajo hacia arriba, teniendo en cuenta que a nuestro sector al menos ni los boom de consumo direccionados principalmente hacia las clases medias y por supuesto mucho menos el derrame han sido un factor de integración, un factor de dignificación de nuestro trabajo. Este trabajo que hacen millones de habitantes de nuestro país es un trabajo muy relevante. ¿Por qué? Porque proviene de la supervivencia básica, proviene de la economía sin patrón, el trabajo sin patrón, y permite diferenciar trabajo y empleo. Empleo demanda a un empleador, trabajo no necesariamente. Y eso creo que es el gran cambio que la economía popular viene a mostrar en la Argentina en este siglo XXI. Nosotros estamos impulsando 3 medidas y por suerte hemos tenido cierto eco en el gobierno en el último tiempo. Hace 2 semanas aproximadamente se presentaron unos proyectos de ley que la podemos sintetizar en 3 puntos. Primero, la ampliación del monotributo social o un monotributo inclusivo para reconstruir el vínculo o la relación fiscal de aquellos que fueron quedando afuera. Nos parece muy relevante que podamos tener facilidades en este aspecto. El otro está vinculado al crédito no bancario a través de cooperativas y mutuales para reconstruir aquellos que quedaron afuera la relación financiera. Y el tercer aspecto está vinculado a la necesidad de reconstruir la relación comercial a partir de 2 aspectos, el compra estatal por un lado y por otro lado esto que mencionaba al principio, la vinculación con el mundo del mutualismo, del cooperativismo y del mundo pyme para ganar en escala productiva, para construir circuitos de comercialización y en algún punto también, ¿por qué no?, construir un federalismo popular, un federalismo desde el trabajo, teniendo en cuenta que el gran ordenador social es el trabajo y que vemos que la concentración económica, la extranjerización económica, no solamente han destruido el mundo del trabajo, sino sobre todas las cosas, y ustedes lo conocen muy bien, ha desarticulado el aparato productivo y le ha hecho mucho daño a la industria, partiendo de la base que venimos de un periodo de crisis en crisis de aproximadamente 20 años, desde la gran crisis del 2001, en un serrucho descendente, hemos tenido una permanente lógica de crisis tras crisis que le han dado inestabilidad a la Argentina y eso es uno de los puntos que la economía popular tiene que aportar a resolver.
construir estabilidad económica, no solamente en la macro, sino en lo que es el desarrollo productivo y del nuevo mundo del trabajo, partiendo de la base de un gran problema político, es que las dos principales minorías políticas de la Argentina y emergentes de esa gran crisis del 2001 no han tenido capacidad para estabilizar nuestro país, y creo que 20 años estamos llegando al fin de ese ciclo que demanda respuestas económicas, macro, micro, viabilizando nuevas estrategias para el mundo del trabajo y sobre todas las cosas planteando un horizonte que parece complejo, pero sí industria, producción, trabajo y economía popular como un emergente sectorial, podemos articular ese poliedro que Francisco permanentemente nos llama a construir y a sostener en la Argentina, quizás en un horizonte mucho más optimista y mucho más estable en función del trabajo. Gildo, te consulto, justamente, digo, muchas veces se habla de la necesidad de integrar a la economía popular, a la economía más tradicional, a la cadena de valor, a poder un poco hablar de eso, pero hay la economía tradicional, por así decirlo, aquellas que vienen ya estructuradas, tiene mucho para aprender de las economías populares que trabajan mucho esto que vos señalabas, la federalización del trabajo, de la producción y también el trabajo de una economía sustentable, en donde la relación entre lo que la gente quiere, necesita para tener una vida más saludable, ustedes desde la economía popular se trabaja como algo más natural, como un conocimiento más cercano. Bueno, en la economía popular podemos diferenciar tres segmentos. Un segmento que proviene de la pobreza estructural y que son al menos 3 generaciones en las familias de desocupados. Ese sector centralmente lo que necesita es cuidado, acompañamiento comunitario, políticas de Estado de mucha contención y la posibilidad de sostener una práctica de disciplinamiento social o de ordenamiento social que la marginalidad le ha quitado. Hay otro segmento que es el núcleo de la economía popular, que es el que te estaba intentando describir, que es el que tiene que ganar en escala, el que tiene que desarrollar una perspectiva productiva distinta, es el que tiene que empujar el crecimiento junto con la industria pyme y el cooperativismo tradicional, empujar el crecimiento económico de abajo hacia arriba y desde las periferias hacia el centro, porque tenemos un país muy concentrado en la economía, muy extranjerizado y también muy dependiente de su centro neurálgico, que es la ciudad autónoma y sus lugares aledaños. Y el tercer aspecto, el tercer sector de la economía popular, es el que puede reconstruir empleabilidad, y para eso tenemos que brindarle un alto componente de capacitación y articularlo con el mundo pyme. Creo que si nosotros desde el Estado, con el aporte privado, más las organizaciones comunitarias de territorio, podemos desarrollar una estrategia en el mediano y en el largo plazo, podemos construir una economía más sana y sobre todo sustentable, como vos bien decías, Ariel, pero además que cuide el medio ambiente, que es uno de los aspectos más dramáticos que se está viviendo con este capitalismo tecnocrático que todo lo arrasa. Arrasa poblaciones, arrasa naciones, arrasa no solamente lo que se ve, sino genera también un descarte muy profundo, y nosotros sabemos que ese descarte no son estadísticas, sino que son vidas humanas, nuestras familias, nuestros hermanos, nuestras hermanas, que están sufriendo permanentemente. Muy interesante porque es una agenda muy actual, como hemos visto durante estos días el debate en Glasgow con la lógica del cambio climático y de algún modo que todos esos discursos tiendan a ser realidad. Es un desafío que muchas veces estuvo... esta agenda que parece haber llegado de manera tardía, estas preocupaciones, lo escuchaba Boris Johnson el otro día siendo como muy enfático, digo, parece que muchos se dieron cuenta de algo que
desde estas organizaciones sociales, desde movimientos de economías más regionales, se venía advirtiendo la necesidad de ser sustentable en ese sentido, digamos, ¿no? Desde lo climático, desde lo ambiental, esas vinculaciones. Pero, Gildo, digo, teniendo y atando también esta situación, vos señalabas algo muy importante, porque para poder desarrollar una economía y que sea sustentable desde lo medioambiental, pero también desde lo económico, es necesario que tenga apoyo este tipo de iniciativas, ¿no? Que es la economía popular que representa a tanta gente en la Argentina que parecía invisibilizado hasta el momento, tiene una invisibilización real, que por ejemplo es el financiamiento que los afecte directamente. Digo, porque hoy en este Congreso estamos hablando de las dificultades grandes que tienen las pymes para acceder a financiamiento productivo, más teniendo en cuenta una pandemia, un sector tan invisibilizado en la economía, a pesar de su gran potencia. Me imagino que las dificultades deben ser casi el 99%, ¿no? Claro, coincido plenamente. Quizás lo que se conoce de los movimientos populares y de la economía popular es el problema de caos de tránsito, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, la economía popular y las organizaciones territoriales expresamos la nueva conflictividad social, que es el trabajo sin patrón, el trabajo de subsistencia básica, y también en la pandemia hemos abordado con mucha profundidad las problemáticas sanitarias, las problemáticas alimentarias, las problemáticas vinculadas a las dificultades educativas, y creo que esas desigualdades se han ido profundizando. Este nuevo conflicto social tiende a resolverse si estructuramos nuevamente al trabajo como el centro de la problemática para construir un futuro con dignidad. Y creo que, volviendo a la primera parte de mi intervención, creo que aquello que la política ha sido incapaz de resolver, producto de una grieta lacerante que lastima y condiciona el futuro de nuestro país, es momento que los consensos y la planificación en el mediano y el largo plazo la empecemos a construir entre la articulación desde los sectores económicos, sociales y productivos. Hace muy poquito me tocó exponer el coloquio de IDEA y les planteaba precisamente eso. Necesitamos construir estabilidad, y esa estabilidad lamentablemente no va a provenir de la dirigencia política. Tenemos la responsabilidad, los dirigentes, las dirigentas de los sectores sociales, productivos, económicos e industriales, de articular los consensos y la planificación en el mediano y el largo plazo para conquistar la estabilidad como el punto de inicio de la reconstrucción de nuestra nación. Iba a pedir que le hablara justamente a aquellos que integran este sector, que ustedes tienen esa vinculación más habitual, pero que socialmente quizás no se ve tanto, esto de esa necesidad de consensos y de resultados de los consensos entre el sector, digamos, todos los actores del sector privado. Estamos hablando no solamente de los empresarios, sino también los sindicatos tradicionales, ¿no? Porque de algún modo esa convivencia en algún momento hasta parecía poco real, poco concreta, ¿no? Que pueda llegar a pasar, y sin embargo hoy estamos hablando de lugares en donde se sienten a hablar con distintas, con realidades que parecían absolutamente distintas, a pesar de que estábamos en la misma Argentina. Digamos, lo estás viendo como un paso acelerado, como algo que se está dando demasiado lento. ¿Cómo es la evaluación que están viendo respecto justamente de esta integración? Bueno, creo que hay un cambio de paradigma en el mundo del trabajo, producto de las grandes transformaciones económicas y sociales a nivel global. Y creo que la CGT, sobre todo, y los gremios confederados en particular, han interpretado estos cambios, y nosotros, por supuesto, siempre apuntamos a que el mundo del trabajo se una, las representaciones relativas del mundo del trabajo nos vayamos uniendo, porque mientras mayor firmeza, mayor fortaleza y mayor unidad construyamos también en términos orgánicos, vamos a poder contribuir de mayor y mejor medida a la estabilidad y a la planificación de mediano y largo plazo de nuestro país. Y con respecto a la articulación y al diálogo con el mundo industrial y con el mundo empresarial, creo que los movimientos populares estamos madurando. Tenemos claro que cada crisis nos hace más pobres
y que si no construimos los acuerdos, los consensos y la planificación mínima, va a ser muy difícil construir una Argentina para todos y todas, donde nadie quede afuera. Sabemos también que hay que derribar prejuicios y que esos prejuicios no son de un solo lado, son de ambos lados y nosotros estamos aprendiendo a poder superarlos, teniendo en cuenta también que tenemos una gran responsabilidad, una gran oportunidad y que el mundo que viene es un mundo muy complejo, lo vemos cotidianamente cuando nos informamos, cuando vemos las noticias, cuando vemos el derrotero que van sufriendo grandes poblaciones de nuestro mundo. Entonces, nos parece que Francisco ha sido un pastor que nos ha marcado un camino, que ha marcado distintos paradigmas y creo que estamos ante una enorme oportunidad de contribuir a partir de nuestra experiencia. Las crisis nos hacen más pobres, tenemos que evitar las crisis y el primer camino para evitar las crisis es contribuir al desarrollo de la estabilidad. En función de eso vamos a recuperar la Argentina y tenemos la posibilidad de plantear un mojón distintivo en Argentina para mostrárselo a todo nuestro continente. Gildo, te hago la última y digamos, te exprimo al máximo en toda esta charla, porque la verdad es que me apasiona. Vos hablabas esto de la estabilidad. Hace un rato charlábamos con Sergio Boyechesen, que es el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina. Es un dato muy interesante que un integrante del directorio del Banco Central esté hablándole cara a cara a los trabajadores, a los empresarios pymes, es realmente quizás hasta un cambio de paradigma. Pero digo, en ese contexto decía la necesidad de un consenso y también señalaba que pareciera ser que en el sector industrial, donde en otra época la lógica de la devaluación era necesaria para ganar competitividad en la exportación, hoy ya no está dentro de la agenda de pedidos, de la agenda de necesidades, porque parece ser que justamente esa estabilidad, en principio en materia financiera, que sabemos cuál es el impacto de las devaluaciones que no tienen control en lo que genera en la población en general. Digo, estás como un poco más sabiendo con más tranquilidad que están hablando el mismo idioma, tanto desde una punta hasta la otra. Sin lugar a dudas, creo que todos los sectores del trabajo, de la producción, los sectores del empresariado, los sectores de la industria, estamos contribuyendo paulatinamente a un diagnóstico común y a una salida que inevitablemente tiene que ser común. Cuando uno ve la realidad de los mensajes políticos nos preocupa porque evidentemente las distintas minorías políticas en la Argentina no están sintonizando lo que sucede en la sociedad en general y particularmente en el mundo del trabajo. Por eso es importante y significativo que encontramos los caminos de diálogo y que esos diálogos tengan resultados concretos. Me parece que este diálogo tiene que servir para eso. Nosotros venimos trabajando algo que parecía imposible con Accenture, por ejemplo, una empresa del conocimiento de punta a nivel regional y global, y estamos aprendiendo y necesitamos aprender porque la economía popular tiene que entrar al siglo XXI y tiene que entrar al siglo XXI con una planificación pública y privada que, reitero, ponga al ser humano en el eje central de la Argentina del futuro, y ese eje central inevitablemente debe ser el trabajo porque es lo que ordena a nuestra población. Sí, ahí creo que dabas cuenta de un hecho realmente interesante que está vinculado justamente con esa idea de desarrollo y de vinculación, ¿no? No quiero meterme en cuestiones bien de lo que uno conoce de esas vinculaciones, pero se han dado experiencias en donde están, digamos, hablando de casos en donde hay empresas grandes, pymes, que ayudan a otras en esa lógica de interrelación, ¿no? Entre digamos, la solidaridad en el desarrollo económico, sabiendo que si no les va bien a todas en esa cadena de valor, ¿sí?, es muy difícil
vaya, que esto se sostenga, que por más que tengas un pico de crecimiento, lo señalaba Pablo Bresano acá de la CGE, o sea, por más que crezcas, digamos, lo importante es que la rentabilidad no se la lleven algunos, sino que el crecimiento sea necesario para elevar las condiciones generales y de esa manera potenciar ese crecimiento. Digo, ¿ese diálogo está teniendo resultados? Digo, esto de, che, me pasa esto, podemos incorporarnos allá, necesito de vos de tal cosa, esto, digamos, va teniendo resultados, porque muchas veces socialmente se piensa, se habla mucho del diálogo y ¿cuál es el punto de encuentro real en la economía que nos afecta en el día a día? Sé a lo que te referís, compartimos un diálogo informal no hace mucho tiempo y sí, están existiendo esos encuentros para integrar a las cadenas de valor de empresas de mayor dimensión a pequeñas empresas que han tenido dificultades. Pequeñas empresas mixtas donde capital privado y el desarrollo cooperativo permite sostener ante la crisis o permitió sostener ante la crisis distintas actividades y eso a la vez lo vamos vinculando a cadenas de valor de otro tipo de empresas de otra dimensión con capacidad, con otro capital. Y creo que son pequeñas muestras, pequeños signos de la época que nos van marcando que es posible contribuir al bien común. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el Estado es uno de los factores que tiene que contribuir a ese bien común y me parece que también tenemos que involucrarnos mucho más en la cosa pública para ir resolviendo las desigualdades, para estabilizar el país, para contribuir al diálogo, al consenso con resultados concretos, que me parece lo que nuestro pueblo y nuestro sector está demandando. Y ahora sí, la última, y que te pido una última reflexión sobre el rol de la Iglesia en todo esto. Vos lo señalaste durante todo tu charla, la figura del Papa Francisco, como no solamente como una cuestión, me imagino, te pregunto, como una cuestión de religiosidad, sino por un discurso que está muy vinculado con esta iglesia cercana a las necesidades sociales, pero vinculadas con las respuestas de las necesidades sociales que tiene que ver justamente con la producción, ya no solamente el hecho de comer, sino con la dignidad del ser humano y la cultura y buscar descartar la cultura del descarte, digamos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo se aplica en la Argentina esa vinculación con estos sectores de la Iglesia? Y sé que también hay mucha vinculación con sectores de otros credos. Bien, creyentes o no, católicos o no, nadie puede negar que la encíclica Laudato Si, en su dinámica, en su desarrollo ambiental, y Fratelli Tutti, significan un punto de búsqueda, de construcción de nuevos paradigmas, para lo social, para lo económico y también para lo político, ¿por qué no? Me parece que en la Argentina la Iglesia de Francisco ha contribuido mucho a los puntos de encuentro, ha contribuido mucho no solamente a la búsqueda de diagnósticos, sino a desarrollar esa articulación de respuestas concretas y me parece que podemos buscar ahí y encontrar ahí un lugar desde donde fortalecer este tipo de experiencias, muchas veces sin fotos, sin videos o sin los flashes de lo mediático, que es en algún punto donde mejor y más se puede resolver. Por eso esta necesidad de ir avanzando a paso firme, esta necesidad de ir resolviendo problemas concretos que van contribuyendo a lograr una Argentina distinta. Sabemos que el camino no es fácil y que demanda tiempo, planificación y sobre todo mucho respeto y el encuentro de aquello que no es igual para contribuir al bien común. Gildo Honorato, secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, te agradezco muchísimo por el tiempo, por la charla, por la confianza que se genera para poder abordar todos los temas y saber que no hay cassette de por medio, sino un poco mostrar la realidad de que el consenso tiene resultados efectivos y que hacia ese lugar es donde se le llena de contenido, de sentido a algo que se viene hablando y que algunas veces
tenemos el temor de que termine siendo más un relato que una realidad. Por suerte, uno puede ir escuchando algunas experiencias como esta y tener resultados. Gracias por la charla esta tarde. Gracias nuevamente por la oportunidad, por el tiempo y por la posibilidad de participar en este Congreso Industrial. Les deseo lo mejor para estos días y ansiosos estaremos esperando las conclusiones. Un fuerte abrazo y hasta cualquier momento.